Pues nada, ¿verdad? Primero que nada, ¿verdad? Muchas bendiciones y cosas buenas en este año nuevo, ¿verdad? 2021 para Puerto Rico y todo pueblo religioso. En el día de 1 de enero, ¿verdad? Se reunió el concilio de abuses del Templo Yoruba de Puerto Rico, donde salió el signo Iworibosá. Ese signo Iworibosá vino con una profecía, vino en Osorbo, y el Osorbo es de Aro Otonova. Frente a esa situación de enfermedad por el entorno, ¿verdad? La deidad Olokun es quien está defendiendo y cuidando. Él este año está gobernando Changó y ese gobierno lo está asistiendo Yemayá. Eh, Olokun, que es quien está defendiendo frente a esta situación, ¿verdad? De enfermedad generalizada, ¿verdad? En este contexto de coronavirus y otras situaciones, lo que pide es una ofrenda. La ofrenda es que sea de frutas frescas. Se le prende así un velón con una plegaria y Olokun, ¿verdad? Pidiendo por la salud, la firmeza, sobre todas las cosas, la fortaleza, la fuerza, para, ¿verdad? Trabajar y sobrellevar las circunstancias, el día a día del año. No lleva día. Mi consejo es que tan pronto se consuma ese velón, pues entonces se le puede dar camino a las frutas. Las frutas se pueden despachar ahí al pie de un río caudaloso que esté en movimiento. Por otro lado, Changó, que es quien está gobernando, lo que pidió es una ofrenda de una mano de guineos verdes. Eso sí va a estar en una ofrenda con un velón por 3 días. Luego de los 3 días, ¿verdad? Pues se lleva esa ofrenda de Changó de las manos verdes de guineo al pie de una ceiba. Y Yemayá, que está asistiendo en el gobierno, pues pidió un aladdimu, que es una ofrenda, ¿verdad? Cubierto por un paño, en este caso frutas, cubiertas por un paño azul. Tampoco tiene días específicos marcados, a lo cual luego de que se vaya consumiendo el velón, pues bueno, entonces llevar las frutas al mar. Eso es lo básico en términos de quienes gobiernan, y las cosas que nos piden para la asistencia. Hay varias obras también que se marcaron para el pueblo religioso. Hay una obra en la casa para limpiar la casa de las negatividades, enfermedad y ese tipo de situaciones. Y se trabaja con un mazo es un árbol, ¿verdad? De hojas de paraíso. Se coge un mazo de hojas de paraíso y se va limpiando la casa, se le da ahí a las esquinas, las ventanas, las puertas y las paredes, ¿verdad? Pidiendo, ¿verdad? Por la limpieza del hogar, que así mismo como se está dando a la estructura de la casa, así mismo se está espantando todo lo negativo, todas las negatividades de la casa para afuera. Y el proceso de la limpieza es de atrás hacia adelante, cosa que cuando termine sea la entrada y ahí se termina con ese proceso de limpieza. También en términos de obra y asistencias que hay que trabajar durante el año, es un año para trabajar mucho con los ancestros Egun, donde están pidiendo que de manera periódica a lo largo del año se le prendan 2 velas y se ore, se hable, se desahogue uno con los ancestros que van a ser ese ancla para todos los religiosos y religiosas este año, para, ¿verdad?, mantener esa fortaleza y preservar esa salud física, mental y espiritual. Y también se marcó una obra con San Lázaro, donde se le pone, ¿verdad? Que tenga San Lázaro, pues se lo pone frente a San Lázaro. Quien le tenga ya un altarcito montado a San Lázaro o soguano, pues también lo puede trabajar de manera espiritual, en el caso de que no lo tenga, donde se le prende un velón violeta morado y se va a trabajar con una jícara donde se va a poner ahí miniestra haciendo granos secos, habichuelas de distintas clases secas, donde la persona coge esa jícara donde están esos granos secos, se limpia y mueve el contenido de la jícara con la miniestra a otra que está vacía. Y vacía todos los granos, limpiándose, ¿verdad?, la persona, su familia. Se limpian todos en la casa con esos granos, vaciando la jícara a una que esté vacía. Y siempre va a haber una jícara llena de miniestra y otra vacía. Y se va limpiando y se mueve a la que está vacía. Eso se hace por un periodo de 7 días. Luego de los 7 días, ¿verdad?, se pide, sobre todo pidiéndole la bendición de Osoguano para que las enfermedades contagiosas no lleguen a la casa ni a las personas que habitan en esa casa, y se lleva al pie de un cementerio.
En términos de los consejos que se pueden compartir en términos del signo Ibori Bosá para el pueblo de Puerto Rico, ¿verdad? Partiendo de la profecía, de la enfermedad, es un año donde hay que atender y trabajar mucho con la salud. Cuidarse de la salud, protegerse. Inclusive, ¿verdad? Uno de los primeros refranes dice aquí, hay que lavarse las manos, sobre todo antes de comer, que parece un poco, ¿verdad?, sentido común. Pero está haciendo un énfasis de que hay que ser muy cuidadoso con todo lo que tiene que ver con la higiene del espacio personal, el espacio donde se cocina, el espacio donde se come. Hay que trabajar todo lo que sea, tomar las medidas de precaución para que enfermedades contagiosas no se contagien. Obviamente en un contexto de pandemia, ¿verdad?, pues hay que seguir caso a la comunidad científica donde ya ha establecido una serie de recomendaciones a las cuales hay que hacerle caso en términos de lo que es el distanciamiento físico, lo que es lavarse las manos con frecuencia, el uso de la mascarilla. Es un año de que también habla de que los más débiles son los más propensos a enfermarse o a morirse antes de tiempo. Por lo tanto, también es un año donde, aunque estamos todos con la frecuencia de la pandemia y el coronavirus, también es un año donde no nos podemos desatender en términos de otras condiciones que no sean necesariamente el coronavirus. Achaques, dolencias, son cosas que en el momento que surjan hay que trabajarlas y atenderse. Sería favorable, ¿verdad?, pues chequeos generales con los médicos, hacerse las pruebas de sangre para asegurar que todos los números estén así en orden, identificar las cosas que están bien y si acaso hay unos numeritos que hay que atender y trabajarlos, pues tomar las medidas para desarrollar hábitos favorables en términos de nuestra salud. Y Ibori Bosá habla de varias enfermedades. Entre ellas se habla de parásitos, situaciones intestinales, el corazón, condiciones cardíacas, el asfixie y derrames cerebrales. Son cosas y también de enfermedades silenciosas que pueden, ¿verdad?, carcomer el cuerpo como lo es el cáncer. Eso es un año de que hay que estar como que bien proactivo y pendiente a todo lo relacionado de la salud en términos físicos. También hay que enfatizar un poco lo que es el estado de la salud mental del pueblo. En Ibori Bosá, ¿verdad?, habla un camino de Obatalá, conocido como Ayaguna, que es un Obatalá joven, guerrero, temerario, donde se dice, ¿verdad?, que fue el que aplicó la pólvora en el uso de la guerra. Entonces Ifá, además de tener unos elementos literales, también hay unas dimensiones interpretativas, lo cual conocemos muy bien que estamos en una situación de mucho estrés emocional y mental, las cosas no están fáciles. Por lo tanto, Ifá nos advierte de tomar medidas para evitar situaciones explosivas, ¿verdad?, de mente, de personas que se agitan con facilidad, explotar emocionalmente o explotar mentalmente. Tener mucho cuidado con ese detalle de la salud. No solamente la cuestión volátil, de que estamos como pueblo irritados, nos molestamos con rapidez y facilidad porque estamos pasando por situaciones difíciles. También hay que trabajar mucho elementos y detalles con lo que tiene que ver con la tristeza y la angustia. De que hay que asegurarnos, ¿verdad?, de que esos tipos de situaciones mentales no se apoderen. Y también hacer un frente, de tener el frente de no permitir situaciones de abusos que puedan exacerbar problemas mentales, problemas emocionales y llegar a consecuencias físicas. Hay que trabajar y cultivar mucho esa manera mesurada de tratar de resolver las situaciones a través de los vínculos de lo que es una buena comunicación y el diálogo constructivo. Eso en términos de la salud. Entonces, en términos de consejos generales que aplican al pueblo de Puerto Rico, situaciones sociales o de dinámicas personales, ¿verdad?, hay que tener mucha cautela con varias cosas. Primero, habla de la imposición y el abuso de los poderosos frente a los más débiles. Y ahí hay que tener mucho cuidado. Las personas débiles tienen que tomar medidas
para que no sean abrumados por la imposición de otras personas más poderosas. ¿Qué significa eso? Pues relaciones de trabajo abusivas donde el patrono te pueden estar a ti pagando por trabajar 40 horas a la semana, pero el entre líneas es que trabajes 60. Ese tipo de situaciones hay que trabajarlas de manera de que no se den unas situaciones de explotación que lo que provoque es el debilitar los cuerpos. O sea, no se puede, la explotación laboral va a provocar cansancio físico, cansancio mental, que eso puede también provocar situaciones de enfermedad y mayores problemas. También hay que tener mucho cuidado con las diferencias. Aquí dice, las diferencias se convierten en guerras y en conflictos explosivos, lo cual significa que en un contexto social tenemos que tener mucha cautela cómo hablamos, cómo reaccionamos a las cosas. Políticamente, ¿verdad? Va a ser un año de mucho conflicto, de mucha diferencia. Probablemente, ¿verdad? Entre el Ejecutivo y el Legislativo, ¿verdad? Eso va a ser un campo de guerra. Ya IFA está vaticinando sobre esa situación. Y es bien importante en el plano de lo que son las relaciones de pareja, ¿verdad? Tener precaución y tomar las medidas para evitar situaciones de violencia doméstica. Habla de abuso, de mucho abuso del hombre hacia la mujer, de menosprecio y de situación de humillación, menosprecio, ese tipo de cosas. Hay que evitarlo al interior de todas las relaciones, fundamentalmente, pero sobre todo al interior de la casa, en términos de pareja, no solamente de las parejas, sino en potencial trauma que los hijos y las hijas pueden ver, que esa es la manera en que se tratan los grandes, por lo tanto esa es la manera en que yo voy a tratar así a todos los demás. Es un año en términos de lo social de que habla de escasez, y de que aquí va a haber personas que van a estar pasando hambre, que van a estar teniendo necesidad, lo cual va a provocar una inestabilidad social en términos de crímenes de robo, crímenes de ultimar, ya sea conflictos, discusiones que terminen en peleas o a mayores consecuencias. Y también el asunto de robos armados, ya sea, ¿verdad? Sacando dinero de las cuentas, estafa, de trampa. Es un IFA de trampa. Por eso es que ahí habla mucho la figura de los ratones. Los ratones, ¿verdad? Era un animal que estaba acostumbrado a vivir de una manera, ¿verdad? Bastante libre. Donde salían de noche y por la noche, pues, ¿verdad? El ratón sabe muy bien que sale de noche y lo que está medio abandonado o no muy seguro, eso es lo que se llevan lo que puedan rasguñar, buscar la comida y demás. ¿Qué pasa? Que en un momento dado los ratones fueron donde Orú, y donde Orú le dijo, ustedes tienen que hacer el voz para que no caigan víctimas de sus propias conductas, a lo cual no hicieron caso, y ahí es donde, ¿verdad? Hay una historia donde nace la trampa del ratón, ¿verdad? Que Echu le pone así el queso a la trampa para atrapar al ratón, que antes no tenía que tener esa preocupación, pero al no hacer el bus, pues surge la figura de las trampas. Eso tiene muchas interpretaciones, ¿verdad? Por un lado, está hablando de que hay que cuidarse de trampas, de chanchullos, traqueteos, ese tipo de cosas. Número dos, el asunto de lo que representa el queso en la trampa, ¿no? Si el ratón es una criatura que tiene hambre, está buscando con qué saciar sus necesidades, ¿verdad? Particularmente el hambre. El hambre tiene que ver mucho más con esos instintos bien básicos de sobrevivencia, la sobrevivencia en sí mismo. Está buscando lo que necesita para su sustento, y en esa búsqueda de buscar su sustento cayó en la trampa. IFA está diciendo que hay que tener mucho cuidado qué hacemos para buscar nuestro sustento. Eso está hablando de traqueteo, economía informal, etc. Es bien probable que se vea un aumento en ese tipo de actividad, por un lado, de buscar el sustento, pero también por otro lado está ya un poco advirtiendo de que la cuestión policíaca, tanto estatal como federal, está bien pendiente, bien activado. El año pasado fue uno que se caracterizó, ¿verdad? Por lo menos desde la cuestión legislativa, varios escándalos en términos de corrupción, y me parece que
lo que nos está compartiendo la letra del año, pues eso va a continuar y muchas personas se van a llevar muchas sorpresas así en ese sentido. Y también, ¿verdad? Es un año de que hay que constantemente hacer obras para no caer en las trampas de la demás. Como hay tanta competencia, pues los recursos están escasos y va a haber mucho conflicto por ver quién tiene acceso a qué. Por ejemplo, sabemos cómo terminó el año en términos del acceso a las vacunas, las filas, la logística de toda esa situación. Pues es posible de que como las vacunas están escasas, pues se puedan suscitar situaciones de conflicto y de pelea de quién tiene acceso a qué. Eso hay que prepararse tanto mentalmente como emocionalmente para trabajar esas situaciones según va pasando. También puede ser que ocurra que el sector civil esté muy molesto con la manera que el gobierno esté procediendo. Eso se presta también un año de potencialmente mucho conflicto en lo social. Conflicto desde la perspectiva de Ayaguna. Ayaguna dice que las cosas cambian para mejorar en el mundo gracias al conflicto, gracias a la guerra. No es para glorificar la guerra, pero sí es una enseñanza de que a veces los conflictos propician cambios favorables. A lo mejor, ¿verdad? Dicen que hay que tocar fondo a veces para que las cosas se tienen que poner peor para que mejoren. Pues es muy probable de que si vemos que la infraestructura de salud de este país no es la adecuada, eso va a generar un conflicto, pero a raíz de ese conflicto es que entonces se salen las propuestas y las alternativas para precisamente fortalecer lo que está abandonado, ¿verdad? También eso es una manera de que es un año de que hay que luchar, un año de luchar para asegurar las mejores condiciones favorables de vida para los de uno. Los que son menos débiles tienen la responsabilidad de cuidar a los que son los más débiles. En ese sentido, IFA está mandando a que se cuide a las personas vulnerables. Pueden ser los niños, pueden ser las personas de edad avanzada, de que hay que asegurar que se tomen las medidas de precaución y hacer los ajustes necesarios para que precisamente los más débiles no sean los más que se vayan en este año, porque habla de que se van la cosa está fuerte y el que no esté preparado se lo puede llevar la corriente, como quien dice. También este es un año donde hay que resguardar mucho, particularmente a los niños. Ahí en la conversación, aunque no he entrado en el detalle de los distintos signos, ¿verdad? El primer testigo es Icarete y el segundo testigo es Obetumaco. Y Obetumaco, ¿verdad? Que es el signo, el segundo testigo es el signo que marcó los Ogbos. Pues ahí habla de varias cosas y de entre de ellos, ¿verdad? Es el choque fuerte que hay entre los hijos con sus padres, de que se puedan existir dinámicas y conflictos de potencialmente mucha destrucción y consecuencias no muy favorables, por el cual hay que tener mucha cautela. Número uno, el asunto del abuso, ¿verdad? De que no maltratarlo, pero habla de la degollación de los santos inocentes, donde los niños, ¿verdad? Pues están pagando los platos rotos del contexto y las circunstancias, el caos que existe ahora mismo en Puerto Rico y en el mundo. No es algo que los niños y las niñas de la tierra no tienen ninguna culpa del estado de sitio en el cual nos encontramos, pero sí van a encarnar las consecuencias de del contexto, de lo que estamos viviendo y cómo estamos viviendo. Y de eso, ¿verdad? Hay que trabajar varias cosas. Uno, no permitir el abuso y el maltrato. Dos, enseñar y reforzar los buenos valores que tenemos como pueblo. Porque aquí es donde Orula le hace IFA a los delincuentes. ¿Okay? Entonces eso es bien amplio porque hay muchas clases de delincuencia. A veces asociamos los delincuentes como la economía informal, el traqueteo, pero también está la delincuencia moral y también está la delincuencia espiritual. Entonces IFA los Dumares a través de IFA nos está diciendo hay que hacer un cambio de todas las conductas delictivas o inmorales a todos los niveles. Por lo tanto, hay que transformar eso y enseñarle esos buenos valores a los niños. Lo que es ser honesto, lo que es ser emprendedor, lo que es perseverar, lo que es tener paciencia, lo que es ser humilde. ¿Verdad? Esos valores que los compartimos, ¿verdad? Esos son los tipos de valores que celebramos como pueblo.
y la solidaridad importante, ¿verdad? Trabajar por ese bien común. Hay que enseñar los límites de las cosas también, ¿verdad? Porque parte de la delincuencia es entrar en unos hábitos de conducta donde vivimos la vida sin límites. Y entonces es bien importante entender y reconocerle que estamos todos muy claros y claras de que a mí no me digas cómo yo quiero vivir o cómo yo tengo que vivir, ¿verdad? Y somos bien permisivos. Pero por un lado, la libertad de uno termina donde empieza la libertad del otro. Y hay que saber muy bien cómo trabajar esa línea. El derecho de uno termina donde comienza el del otro. Y entonces eso significa que como vivimos en sociedad hay límites. No hay un desenfreno total. El desenfreno total es contraproducente y destructivo para las comunidades y la vida en sociedad. Hay que buscar ese balance de cómo, por un lado, no caer en imposiciones abusivas y maltrato y tampoco caer en actitudes y comportamientos de que se vale todo. Porque ambos extremos son problemáticos y traen consecuencias destructivas en términos de cómo vivimos, cómo nos relacionamos, cómo nos asociamos. Hay que cuidar, los padres tienen que cuidar bien a los hijos. De tomar todas esas medidas. Una cosa es la cuestión de los valores, pero también la importancia de enseñar los límites. No se puede asumir una norma conductual de lo que es la tiranía de la libertad. El exceso de libertad, de creer que yo puedo hacer lo que yo quiera cuando me dé la gana, tiene sus consecuencias. Y aquí lo celebramos mucho. Pero sin embargo nos están dando cautela. Oye, ojo, hagan lo suyo, pero estén conscientes de las consecuencias de los actos. Y eso es bien importante reforzar y recalcarlo durante el año. También en términos en la conversación hay situaciones que habla de que, particularmente en Icarete, de que la escasez y la precariedad recae sobre las mujeres. Estamos hablando de que Puerto Rico, ¿verdad?, la situación se va a poner más tensa en términos de, ya lo está, pero la responsabilidad de que la casa y la familia echa para adelante, pues en términos de proporción recae más sobre las mujeres y las abuelas que de los hombres que quizás están, ¿verdad?, están ausentes en la vida de los hijos, de las madres solteras o los abuelos y las abuelas que están criando así a sus nietos porque los hijos o los padres no están ahí para criarlos. Y entonces esa situación trae mucha tristeza porque no se le puede proveer lo que quiere o están pasando unas necesidades y entonces hay que hacer obras para trabajar la fortaleza mental y espiritual y sacar esa tristeza del cuerpo. También hay que tener mucho cuidado a quién uno le deja a los hijos para que los cuiden, porque aquí habla de que se prometen cosas que no se cumplen. De hecho, Igarete habla de una situación, ¿verdad?, donde Changó tenía un hijo que se lo entrega a Olokun para que lo criara y practicara el arte de Ifa en las tierras de Olokun. Cosa que se lo prometió y no cumplió. Y ahí cuando fue a visitar a su hijo con el pasar de los años, el hijo no tenía paradero fijo, vivía deambulando por ahí, consultando a las personas debajo de un árbol. Y Changó, cuando ve eso con Orura, se espanta y dice, esto no puede ser así. Y entonces pues nace una ceremonia que se llama el desamarre así de Ifa, para trabajar Ifa así ya de otra manera. Y a raíz de esa ceremonia que hizo Changó con su hijo y con Orúmila, Olokun tuvo que ir al pie de ese hijo de Changó para resolver los problemas que estaba teniendo ahí en esas tierras. Y en el reclamo, ¿verdad?, pues Changó le llamó la atención a Olokun. Oye, yo te dejé lo más preciado que era mi hijo para que tú me lo criaras, me lo cuidaras y me lo tenías en un estado de completo abandono. ¿Qué significa eso en términos más amplios? Hay que tener mucha cautela y velar bien cómo están viviendo las personas de tercera edad en la égida, cómo están las casas de cuidado de niños, las casas sustitutas, ¿verdad? Que no vaya a ser que estén en unos estados de completo abandono y pasando necesidades. Y ahí está advirtiendo sobre esas situaciones que están ocurriendo aquí en este país. Son cosas que se saben que pasan y lo que fue María, el terremoto y demás, lo que ha provocado es que se vayan destapando todas esas historias y nos sorprendería no debe ser una sorpresa que este año salgan a la luz pública
más casos de esta naturaleza que le va a partir el corazón a quien sea que lo vea. Entonces hay que estar bien pendiente, ¿verdad?, del bienestar de los más marginados, que tienen menos recursos para su sustento, y las poblaciones con mayor vulnerabilidad. Porque es un año que, por lo menos de la perspectiva de IFA, pues van a pasar mucha necesidad. Y eso hay que atenderlo para, como sociedad, pues evitar conflictos mayores donde el que no tiene, en un escenario de escasez, es un escenario volátil, socialmente volátil, porque el que no tiene va a buscar la manera de tener. Entonces, si no existen los mecanismos para mitigar la desigualdad, pues se las van a buscar, como siempre ha ocurrido aquí así en este país, ¿no? Pero eso son cosas con las cuales hay que tener cautela. También IFA nos advierte este año a tener mucha cautela con no ser ni avaricioso ni demasiado ambicioso. Aquí en la conversación de IFA, Olodumare le está diciendo al pueblo de Puerto Rico que se ajuste de la mejor manera a sus capacidades, de que no traten de buscar y desvivirse por cosas que no son posibles, de tener los pies bien puestos sobre la tierra y llegar hasta donde se puede, y tener mucho cuidado de no encapricharse y cegarse por conseguir las cosas a toda costa, sin importar a quién se llevan enredado y de por medio. Porque van a haber situaciones donde personas se van a juntar para quitarle lo que el otro tiene. Aquí hay particularmente el camino del jefe Marañoso, ¿verdad? Habla de 3 personas que estaban llorando su miseria en el río y que están pasando hambre y no tenían nada. Y fueron donde esta persona para trabajar, a lo cual IFA le dijo, ¿verdad?, que tenían que hacer esbozo para que no terminara, que el fruto de su trabajo no se fuera a raíz de un conflicto. ¿Qué pasa? No hicieron caso, trabajaron para esta persona. La persona, en vez de pagarle con dinero, lo que le dijo: que tú quieres. Entonces uno dijo: bueno, pues a mí me pagas y me lo das en carne, en cerdo. El otro dijo: bueno, pues a mí me das en una olla. Y el otro: bueno, pues a mí me lo das en arroz. Y cada cual estaba contento con la paga de esa manera. Los 3 se fueron juntos de nuevo así al río y dijeron: hermano, si los 3 juntamos como lo que ganamos, ¿verdad? Eso está hablando de unirse en sociedad para hacer de manera beneficiosa, ¿verdad? Se juntan y vamos a estar mucho mejor. Yo tengo esta comida, no la puedo cocinar. Eso se juntaron, pusieron la olla, se pusieron así a cocinar. ¿Qué pasa? El dueño de la olla, cuando ya estaba todo ya listo para comer y demás, le dice al de la carne: oye, vete para allá donde está el pozo y búscate un poquito de agua para que cuando estemos comiendo pues podamos beber y demás. Y entonces, de momento, la persona se va hacia el pozo a buscar agua, a lo cual estaba ya Echu por ahí velando, porque como le habían dado un mandato a darle unas cosas a Echu y se negaron. Echu viene y envuelve a la persona que está en el pozo y hace un chiflido. Y al chiflar, la persona se desorienta, se pone a buscar qué es eso, se troca y se cayó por un barranco y ahí se muere. El otro dice: mucho se está tardando. Entonces manda al otro, el del arroz: ve tú y busca y demás. Y entonces llegó así buscando y demás. Echu viene a hacer lo mismo con el chiflido, se busca, buscando así se tropieza y se cae. Entonces, ya sabiendo eso, ya el otro, viendo que los otros 2 se fueron, ¿verdad?, dijo: espérate, ahora yo estoy solo, yo tengo todo esto, hasta yo lo quiero todo para mí. Yo mejor me voy y me doy tremendo banquete y salí ganando y olvídate de ellos. So, ya estaba ya en el plan de irse y dejar a los otros abandonados sin saber lo que les había pasado. Y ahí Echu va donde la persona y se le acerca y le dice, salió como un indigente, un vagabundo, y le dije: yo tengo mucha hambre. Veo que tienes ahí esa olla de comida, dame un poquito. Una olla de comida, dame un poquito. No, esto es mío, yo me voy. Y entonces cuando el Echu, en la figura del vagabundo, va: pero hermano, dame. Va donde él empieza a correr y no ve por dónde está caminando, por la prisa, glotón, avaricioso, agajando todo lo que tenía. También se cayó por un risco y perdió la vida. Y los 3 perdieron la vida por negarle a lo que Echu le pidió. Esto tiene muchas interpretaciones.
La primera, que es un año que hay que trabajar mucho con Exu. Hay que propiciar la bendición de Exu para que todo se mantenga así encaminado y ser muy agradecido con lo mucho poco que nos llegue. Siempre contar con Exu y agradecer mucho ahí a Exu por toda la situación. Eso es por un lado, ¿verdad? O cuando se va al pie de Orula o se está trabajando obras religiosas, cumplir, ¿verdad? Con las cosas que nos piden para que las cosas fluyan de la mejor manera. Y por otro lado, ¿verdad? Si la persona hubiese compartido la comida ahí a Exu, pues hubiese ahorrado, ¿verdad? La muerte así de una sola. Está hablando, ¿verdad? De que por la ambición uno se puede provocar así la muerte antes de tiempo. Eso también habla mucho de la cuestión social. Las personas que tienen mucho dinero tienen una responsabilidad social de no ostentarlo, porque el que no es un año donde es violento, alguien que está pasando hambre, es violento ver a alguien dándose un banquete. Y eso va a provocar situaciones de conflicto que hay que saber sobrellevarlas. Entonces, hay que trabajar la empatía y la compasión. Si tú tienes y puedes ayudar a una persona que la está pasando difícil, es bueno hacerlo. Es bueno hacerlo, sobre todo con personas que están en la calle, que están pasando necesidad seria, de que están pasando hambre seria, de que no tienen nada con que caerse muerto, etc. Eso, ¿verdad? Pues propicia siempre la bendición de todas las espiritualidades que nos acompañan. Y la importancia de contar con Exu. Es un año para trabajar mucho ahí con Exu. ¿Ok? Cositas así que se puede hacer, es importante ponerle a Exu una trampita de ratón, ¿verdad? Hay muchos religiosos que ya lo tienen del saque, pero quien no lo tenga es bueno para ponerle eso ahí a Exu. Exu es el rey de todas las trampas. Por lo tanto, es bueno ponerle esa trampa ahí a Exu para dos cosas. Uno, pedirle que uno no caiga en las trampas y las maquinaciones tanto de los enemigos materiales o espirituales o del mismo Exu, ¿verdad? Y es a su vez, ¿verdad? Pues que nosotros estemos protegidos de esa situación. Y es bien importante, ¿verdad? Cumplir como religioso. Si uno en una situación de desespero promete algo, es importante cumplir. De que a veces uno dice en el desespero, ay Dios mío, sácame esto, y si tú me sacas de esto, yo te juro que no vuelvo a hacer tal cosa. Pero tú sabes que si te salieron de una situación difícil, eso que tú juraste, es importante que se cumpla. En términos climáticos, ahí con Icaret habla de una situación donde el mal entra a la tierra. Eso hay que ver y tener cautela, ¿verdad? Y tanto Olokun defendiendo y Yemayá ayudando a gobernar, está hablando de situaciones donde el mal puede entrar ahí a la tierra. Cuando el mal entra a la tierra, eso provoca también el efecto que ocurrió como en María, de que así coincide que el mal está bien agresivo y con mucha lluvia, todos los cuerpos de agua aquí potencialmente se pueden desbordar. Cuando el mar está bien apretado en las desembocadoras de los ríos y coincide con lluvia, significa que potencialmente, ¿verdad? Pues pueden venir muchas inundaciones, que el agua se va a meter a la tierra, ¿okay? Ya sea por el mar o por el monte a través de los ríos. Y el respeto al ajeno, ¿verdad? No desear lo que uno no tiene. No desvivirse por lograr las cosas sin tomar en cuenta las consecuencias de los actos. Y de cuidarnos y cuidar a los demás, ¿verdad? Para mí que esos son los consejos más importantes. Número uno, cuidarnos nosotros mismos. Velar por nuestra salud, velar por los bienestar de los nuestros, y así expandir ese bienestar al resto de la comunidad. Es bien importante que nos cuidemos, no descansar, no permitir que las circunstancias nos agobien, despejar. Es bien importante despejar la mente, descansar, hacer reposo, comer bien, en balance, ¿okay? Y más que nada, ¿verdad? Pues no minimizar los conflictos para que no lleguen a mayores, ¿verdad? Puede ser un año muy conflictivo y hay que saber llevar uno. Dos, cuando estemos en medio de una situación de conflicto, no temerle al conflicto, asumirlo, porque en el desenlace del conflicto va a haber progreso. ¿Está bien? Eso tampoco es huirle al conflicto, es no buscarlo,
Pero si ya no queda de otra, de que uno tiene que resolver contratiempos y adversidades, crecernos frente a ese conflicto, crecernos frente a la adversidad, porque vamos a estar mejor de como que cuando empezamos. Y no perder eso de perspectiva. Anclarnos con Egun, que quiere que compartamos con ellos, ¿verdad? Todos nuestros temores, ansiedades y situaciones va a ser refugio para el pueblo religioso. Y obviamente pues contar con todos los santos, ¿verdad? Con Changó, con Yemayá, con Olokun, que van a ser espiritualidades, orichas fundamentales en lo que ocurra así en Puerto Rico, y hacerse los esboces, ¿no? Consultarse, hacer obras, cosas que asistan en mantener nuestra fortaleza en términos de salud mental, física y espiritual, ¿okay? Cuidarnos, tomar todas las medidas, tener mucha cautela con cosas contaminadas y cosas fermentadas, o también lo que uno ingiere, hay que tener mucho cuidado, comidas recalentadas, cosas en descomposición, limpiar bien la área donde uno cocina y prepara los alimentos, limpiar bien los alimentos. Esa tradición de limpiar las carnes con naranja no es mala cosa, limpiar las cosas con vinagre no es mala cosa. Todo lo que sea vegetales, frutas y ¿verdad? Comestibles que vienen de la tierra, limpiarlos bien por cuestión de las pesticidas, bacterias, ese tipo de cosas. Pues dicen que habla el queso gruyère, ¿verdad? El queso gruyère es el queso suizo, ¿verdad? Y lo importante de eso es que el queso suizo logra esos boquetitos porque es un proceso de fermentación a través de unas bacterias. Entonces por eso es que dice que no se debe de comer queso. Hay que tener cautela con alimentos que tengan cultivos de bacterias, o tener cuidado con pescados crudos, asegurar que las carnes estén bien cocinadas, que todo esté bien limpio. Y aquí la cuestión de la higiene a todos los niveles, higiene personal, higiene en los espacios donde comemos, higiene en los espacios donde cocinamos, higiene en nuestros hogares, en todos los sitios donde nos movemos, y encima de todo eso, ¿verdad? Higiene espiritual, ¿verdad? Aprovechar el contexto de toda esta adversidad, todo este conflicto, para que purifiquemos los cuerpos, que purifiquemos las almas y que nos purificamos la mente. Y en la medida que podamos vivir de esa manera, pues vamos a tener las herramientas para bandearnos de este año de la manera más favorable posible.